Vamos a conocer un poquito más sobre esta discusión en las redes digitales y para eso saludamos precisamente al analista digital Carlos Jiménez. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en Informativo 14. Hola, buenas noches, Claudia. Es un gusto estar acompañándolos nuevamente aquí en Canal 14. Bueno, nuestros compañeros de Infodemia ya nos detallaron cómo fue la discusión en las redes sociales el fin de semana. Facebook tuvo en su top 10 comentarios positivos y también YouTube, no así en Twitter, y por qué los medios impresos y los medios electrónicos se fueron solamente con lo que se pudo recabar dentro de las opiniones negativas en Twitter. Sí, es un fenómeno que ya ha estado ocurriendo. Es cierto que Twitter es la plataforma política, digamos, o se utiliza más para la política, pero el tamaño, digamos, de la interacción es menor, mucho menor a Facebook. Y en este caso, en el nivel de interacción fue mucho menor que YouTube, ¿no? Entonces, sí, en Twitter digamos que están anidados, ¿sí? La oposición es, digamos, su bastión. Ya hay diversas investigaciones donde dicen que Twitter tiene un sesgo hacia los partidos de derecha, ¿no? Y en México esto está más que evidente. En Twitter está, digamos, plagado de noticias falsas en contra del presidente y de la Cuarta Transformación. No así en las otras redes, donde vimos que en las nubes de palabras eran positivas y el top 10 de comentarios eran mayoritariamente positivos. Es decir, hay una alegría y hay un apoyo hacia esta obra, a esta magna obra de la refinería Dos Bocas, inaugurada en su primera etapa por el presidente López Obrador. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que en YouTube y en Facebook no se registra esta tendencia, como comentas, de grupos conservadores que solamente se están situando en la plataforma de Twitter? Sí, mira, en Facebook dado que tiene otros algoritmos anti-spam y anti-bot, es más difícil hacer un perfil y que este perfil esté, digamos, interactuando de manera, digamos, coordinada o automatizada o semiautomatizada, dado la naturaleza misma de Facebook. Recordemos que hay una diferencia entre Facebook y Twitter. La diferencia está en que Facebook es realmente una red social, es decir, tú vas a conectar con personas conocidas o amigos, y Twitter es un microblogging, es decir, tú escribes para que todos los usuarios puedan verte. Hay algunas restricciones donde tú puedes restringir tu cuenta, pero la naturaleza de Twitter es el microblogging, o sea, es decir, escribes abierto. Y YouTube, pues de igual forma, recordemos que YouTube se enlaza a las cuentas de Google y pues tener una cuenta de correo, etcétera. Digamos, hay varios pasos de verificación que en Twitter no es que no los tenga, sino que realmente se pueden brincar, dado la naturaleza de la interacción entre plataformas. ¿Hay alguna medida que nos pueda dar alguna idea de dónde se registraron estas discusiones negativas? Es decir, alguna posición geográfica dentro de México en donde se registraron más tweets o más retweets, como las gráficas que nos has presentado, que se ve absolutamente ascendente a cierta hora y en cierto lugar en donde se está generando esta discusión negativa por parte de los bots? Sí, mira, en la cuestión de Twitter, lo que es el centro de México, la Ciudad de México, es el núcleo principal de interacción Ok. en Twitter. El Bajío, en el sur, en lo que es Mérida, Yucatán, la ciudad de Monterrey en el norte, algunas partes de Baja California, en Tijuana. Digamos, son las partes donde más se concentra la interacción en Twitter, pero tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en Monterrey, la gente utiliza más Facebook que Twitter, ¿sí? Incluso por debajo del porcentaje, yo te diría, el porcentaje promedio de que la gente utiliza Twitter en México es 14%, y la Ciudad Okay. de México trae un porcentaje más del 30%, o sea, es el doble de la media nacional. Okay. Entonces, eso puede también incidir. Hay diversos hipótesis, por ejemplo, en las elecciones del 2021, donde pues sabemos que las noticias falsas estuvieron corre y corre, y fue la Ciudad de México donde más Morena perdió distritos federales, ¿no? Entonces, eso te puede indicar que si hay una incidencia de las fake news, esta se vio en la Ciudad de México y en otras partes como en distritos de Puebla,
y te decía en distritos del Bajío también. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos Jiménez, por ampliarnos este panorama de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Muchas gracias, hasta luego. Pronto.